Corte pues tenga alguna situación con respecto a ello, porque por lo que yo tengo entendido, lo que diga el TC es lo que vale. Y una pregunta adicional con respecto a ello, ¿por qué la Corte en la historia ha tomado más protagonismo por defender a delincuentes, a terroristas, que por el mismo Estado de Derecho o transparencia que ellos mismos dicen que se vulneran cuando se cometen estos delitos? Quería preguntarle eso. ¿Cuál es su parecer sobre la Corte? ¿Cree que está más hoy en día ideologizada que actuando con transparencia y con legalidad como lo debería ser una Corte que muchos países en Latinoamérica siguen y que otros ignoran? Doctor Riera. Sí, definitivamente la posición que tiene la Corte es ya de verdad muy política. Es sorprendente, de verdad, la forma tan inmediata como actúa en el caso del señor Fujimori. Ya direccionado, podría yo decirlo. Me llama mucho la atención que, siendo una Corte Interamericana de Derechos Humanos, limite la posibilidad de que un anciano mayor pueda recuperar la libertad. De verdad que es algo paradójico. Y sí, evidentemente llama mucho la atención que ejerza una defensa tan acérrima sobre determinados intereses particulares, terroristas y otros más, o más aún su forma de financiamiento, ¿no? ¿Quiénes lo financian? ¿No? ONGs privadas, ¿no? Determinados países que incluso no están adheridos a la Corte. Es una suma de factores que le restan credibilidad, y más aún porque pretenden cuestionar la soberanía estatal. Yo no elijo a la Corte, yo elijo a un representante para que pueda, en este caso, manejar las riendas del país, a los congresistas, y a su vez eligen ellos a los representantes del Tribunal Constitucional. Yo no elijo a la Corte, puedo tomar sus resoluciones como recomendaciones, pero señor presidente no es parte de ese proceso. Sus resoluciones como tal son importantes, pero no ejercen una vinculación directa, como si lo puede ser una sentencia y un tratado. Pero en el caso en concreto, definitivamente la Corte ha tenido pues una posición muy sesgada, muy equivocada. El año pasado no generaron una limitación de la ejecución del indulto sin posibilidad de defendernos, no nos convocaron a una audiencia. No, definitivamente una posición muy equivocada y sesgada. Uh-huh. Freddy. Sí, doctor Riera, una de las unas preguntas con respecto pues a esta situación, finalmente la liberación del expresidente por temas humanitarios, y desde mi punto de vista era bueno que ya se tome una decisión porque el tema se estaba alargando mucho. ¿Cuál es su impresión sobre cómo se dio ese proceso? En todo caso, con respecto al cambio del TC, porque el TC dijo una situación, luego lo pasó a la Corte, pero finalmente el TC ratificó que está a favor de que se haga la liberación y finalmente también el Estado peruano, con la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Defensa, aceptaron. ¿En qué medida o en su interpretación, por qué considera usted que el TC finalmente ratificó esto? ¿Considera que lo hizo para tener, o sea, no sé, mayores temas para poder investigar por una presión mediática o finalmente lo hizo para prevalecer el Estado de Derecho? Porque sin duda, recordemos que el presidente ya había sido indultado por PPK, pero se generaron una cierta interpretaciones, se generaron muchas situaciones que para mí no iban de acuerdo a la legalidad y creo que más bien dilataban el proceso. ¿Cuál es su interpretación sobre cómo el TC pues, ha tratado este tema y finalmente que al final lo que ustedes quisieron era liberación que finalmente el día de ayer se cumplió? Doctor Riera. Bueno, el PC ha realizado un análisis muy detallado sobre los límites de convencionalidad. Los magistrados ratifican el pronunciamiento del TC el año 2022 con otra conformación, entonces pudo haberse apartado, pudo haberse opuesto al pronunciamiento del año 2022, pero ratificaron su posición con nuevos argumentos constitucionales, los cuales aplaudo, y sobresale el principio de soberanía estatal. ¿No? Estoy muy conforme con ese desarrollo. El día que no le demos peso al máximo intérprete de la Constitución, vamos a perder todos los derechos fundamentales, Ajá. de garantía como tal. Y con respecto al gobierno, bueno, en realidad en líneas generales no puedo hacer ninguna crítica, todo se llevó de manera regular y un procedimiento adecuado, algunas demoras administrativas, pero en realidad se logró el objetivo, no tengo ningún cuestionamiento.